Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a ver el tema de cómo usar la función filter. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esta función nos va a ayudar a desarrollar, digamos que, un mecanismo para poder hacer filtros a la hora de extraer información de quizás de alguna lista, de algún iterable. Y esto pues de una manera muy sencilla, ¿no? Vamos a revisar un ejemplo. Primero vamos a hacer un filtrado, digamos que de la manera convencional. Vamos a generar una lista muy sencilla, a lo mejor una secuencia de números. Vamos a poner 3, 4, 5, 6, un 7 y a lo mejor un 12. Tenemos una lista pequeña que tiene estos elementos y vamos a pensar que tenemos la necesidad de filtrar los elementos de esta lista que son menores o, bueno, vamos a decir que son divisibles entre 2, es decir, todos los números pares. Vamos a pensar que queremos filtrar los números pares de esta lista. Entonces, en esta lista, pues necesitaríamos a lo mejor el 4, el 6 y el 12. Vamos a desarrollar una función que lo que haga es obtener de esta lista nada más los números pares, es decir, todos aquellos que son divisibles entre 2. Para eso, bueno, vamos a hacer una función, vamos a ponerle un nombre, a lo mejor filtrar, filtrar, ok, dos puntos. Y para esta función, bueno, vamos a necesitar quizás una lista vacía, vamos a poner nueva lista, vamos a ponerlo así, new lst, una lista vacía, para en esta lista vacía ir guardando los elementos que cumplen con este criterio, no todos aquellos elementos que sean divisibles entre 2 o todos aquellos elementos que sean números pares, ¿de acuerdo? Entonces, pues, la forma tradicional a lo mejor sería mediante un for, es decir, vamos a ir pasando por todos los elementos de esta lista, los vamos a ir analizando y vamos a seleccionar todos los que sean divisibles entre 2 o todos los que son pares. Entonces vamos a generar una variable iterativa y vamos a decir, bueno, la variable iterativa ahí va a tomar todos los valores que están en LST, ¿de acuerdo? Entonces el primer valor pues va a ser 3, luego va a ser 4 y así sucesivamente. ¿Qué vamos a hacer con estos valores? Bueno, vamos a usar un condicional. Si el valor que tiene i, vamos a utilizar este módulo, que lo que significa es, digamos que si el residuo de dividir este valor, o este valor, o este valor, entre 2 es igual a 0, pues si esto se cumple quiere decir que es divisible entre 2 y por lo tanto es un número par, ¿no? Es decir, si el residuo o lo que sobra de dividir, por ejemplo, el 3 entre 2 es igual a 0, entonces vamos a hacer algo. Por ejemplo, a la hora de dividir 4 entre 2, el residuo es 0, no sobra nada. Entonces, si eso se cumple, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ah, pues en nuestra lista vacía, en esta lista vacía que tenemos aquí, vamos a añadir ese número con la función append. Vamos a añadir ese número. ¿Cuál número? Pues este que cumplió el criterio de que si a la hora de dividirlo entre 2 el residuo es 0, o sea, lo que sobra es 0, entonces sí lo metemos. Por ejemplo, el 3, si lo divides entre 2, el residuo no es igual a 0, si sobra algo. Entonces, en ese caso no vamos a meter ese elemento en nuestra new list, ¿de acuerdo? Y bueno, lo que va a regresar esta función, return, que va a regresar, pues va a ser la lista que se genera al final, ¿no? La lista que va a contener todos los valores que cumplen este criterio. Es decir, que sean divisibles entre 2 o que a la hora de dividirlos entre 2 el residuo es igual a 0. Vamos a mandar llamar nuestra función. Aquí abajito le pusimos filtrar. Ah, bueno, aquí me faltó algo. Necesitamos un parámetro de entrada. Necesitamos que esta función admita un parámetro. ¿Qué es lo que va a admitir esta función? Una lista, ¿de acuerdo? Vamos a poner una lista. Ok, entonces, bueno, la función se llama filtrar y vamos a pedir que se aplique esta función, por ejemplo, a esta lista que generé aquí arriba. Vamos a darle play. Y bueno, lo que regresa es los números que cumplen ese criterio, es decir, los números pares, ¿no? Vamos a ponerle aquí otro número, un 2, ¿no? Vamos a volver a cargar. Bueno, aquí se cumple el criterio, ¿no?
Ok, digamos que esta sería la manera tradicional pues, de hacer un filtrado, ¿no? Así mediante una función que definimos, utilizamos un ciclo for y después un condicional y vamos generando una lista en donde vamos a ir poniendo todos los valores que cumplen este criterio. Ahora con la función filter podemos hacer esto mismo, pero de una manera pues, muy sencilla. Es decir, filter, la función filter, entonces, filter, así esta es nuestra función filter, lo que hace es recibir dos parámetros. El primero va a ser una función y el segundo va a ser una lista o un iterable, puede ser una lista, una tupla, un diccionario, un string. Ok, en este caso pues vamos a usar una lista, ¿no? La lista viene como el segundo parámetro. Vamos a pensar que queremos hacer lo mismo con esta lista, con LST. Entonces ese sería nuestro segundo parámetro de filter. Aquí estoy dejando espacios como para que sea más fácil visualizarlo, ¿de acuerdo? Y el primer parámetro es una función, la función que necesitamos pues para recibir digamos que para hacer el criterio del filtrado. Para el criterio de filtrado vamos a utilizar una función anónima lambda, ¿de acuerdo? Estas funciones anónimas lambdas que podemos utilizar para hacer una forma abreviada de una función. Entonces tenemos nuestra lambda, vamos a poner el parámetro que va a ser de entrada, va a ser una i. ¿Cuál es el valor de esta i? Esta i van a ser todos los valores que tienen la lista LST. ¿Dónde está esta lista LST? Es esta lista de aquí arriba. ¿De acuerdo? Aquí yo estoy definiendo que lo quiero aplicar en esta lista en particular. Entonces, esta i va a ir tomando estos valores. El primero va a ser 2, luego va a ser 3, luego va a ser 4, luego va a ser 5 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos valores que va tomando la variable iterativa i? Vamos a hacer nuevamente vamos a aplicar esta función de filtrado, podemos decirlo, ¿no? Es decir, vamos a decir, bueno, si el módulo de i y 2 da como resultado un 0, ¿de acuerdo? Entonces, si se fijan, si esta parte da como resultado un verdadero, entonces ese valor lo vamos a filtrar. Es decir, ese valor lo va a guardar. ¿De acuerdo? Si esta parte da como resultado un falso, entonces ese número no lo va a filtrar, no lo va a guardar. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente, de la lista aquí, como nuestra función filter toma dos parámetros. Primero una función y segundo un iterable. En este caso vamos a usar una lista. Entonces aquí yo estoy usando una función anónima lambda. La lambda, después de la palabra lambda, tengo que poner cuál es el parámetro de entrada. El parámetro de entrada, en este caso, van a ser todos los valores que van a estar dentro de la lista. Entonces va a tomar los valores 2, 3, 4 y así sucesivamente. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esos valores que va tomando la variable iterativa i? Por ejemplo, en la primera iteración i va a ser igual a 2. Entonces va a dividir 2 entre 2 y si el residuo es exactamente igual a 0, entonces lo va a filtrar. Es decir, si esta parte da como resultado un verdadero, lo va a filtrar. Ahora, por ejemplo, en el segundo valor, en la segunda iteración, i va a tomar el valor de 3. Entonces va a decir, ok, 3 módulo de 2. Aquí el residuo de dividir 3 entre 2 no es igual a 0. Entonces esta parte de aquí va a dar como resultado falso. Entonces ese número no lo va a filtrar. ¿De acuerdo? Y así tan fácil es como podemos hacer el filtrado acorde a este criterio. Ahora, si le damos play así tal cual, lo que vamos a obtener es un iterable. Aquí hay una sintaxis inválida, se me hace que se me fue un paréntesis, perdón, se me fue ese paréntesis. Ok, eh, lo que les comentaba, lo que nos da como resultado filter es un iterable. Entonces tenemos que definir qué es lo que necesitamos. Entonces yo le puedo decir, necesito una lista, ¿de acuerdo? Necesito una lista, necesito que esto me lo entregues como una lista. Entonces podemos usar esta función list para este iterable convertirlo en una lista. Entonces vamos a darle play. Entonces si se fijan, obtenemos el mismo valor que obtuvimos con esta función que desarrollamos aquí arriba. ¿De acuerdo? De una manera muy sencilla, ¿no? Con filter, nada más especificamos la función y el iterable, en este caso la lista a la que le vamos a aplicar esta función. ¿De acuerdo? Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a generar ahora una lista
pero de strings. Por ejemplo, vamos a poner otra vez lst, solo que ahora esta lista va a tener algunos strings. El primero puede ser árbol, vamos a poner árbol. Después el segundo string vamos a poner manzana. Después vamos a poner bota, otro más, uva. Y por último, quizás zapato. Zapato. Entonces tenemos aquí nuestro string, perdón, nuestra lista que tiene 1, 2, 3, 4, 5 elementos y los 5 son strings. ¿De acuerdo? Ahora vamos a pensar que necesitamos filtrar las palabras que contienen la letra Z. Nada más las palabras que contienen la letra Z. Por ejemplo, en este caso, pues sería este manzana y sería este zapato. Queremos filtrar nada más esas dos palabras. ¿Cómo lo haríamos? Pues habría que hacer a lo mejor una función similar a lo que hicimos al inicio, pero revisando cada palabra o cada string y luego cada elemento del string y usar un condicional y demás. Pero lo podemos hacer muy sencillo con filter. Entonces igual aquí, como vamos a querer que nos regrese una lista con solamente las palabras que cumplen el criterio de la letra Z, pues vamos a poner de una vez que queremos una lista. Vamos a aplicar aquí la función filter y sabemos que la función filter requiere dos parámetros, ¿no? Una función y en este caso una lista. Entonces aquí vamos a poner esta lista de aquí, ¿no? Vamos a decirle, ok, esta lista, vamos a poner como el segundo parámetro de filter. Y aquí tenemos que poner la función. Vamos a utilizar nuevamente una función anónima lambda. ¿De acuerdo? Vamos a poner, ok, ¿cuál es el parámetro de la lambda que va a iniciar? Pues puede ser cualquier cosa. Aquí voy a poner una i, ¿no? Pero puede ser cualquier variable. ¿Qué vamos a hacer con esta i? Podemos decir algo muy sencillo. Por ejemplo, podemos decir si este string z está en i, ¿sí? Pues esto va a ser un true, ¿no? O sea, lo que estamos diciendo aquí, i va a ser, acuérdense que esta variable toma los valores contenidos en esta lista. Entonces, el primer valor de i va a ser árbol. Entonces aquí es como si dijera, ok, z está en árbol. Si sí está, entonces va a arrojar un verdadero. Y si arroja un verdadero, la función filter va a guardar ese valor. Si arroja un falso, no va a guardar ese elemento. En este caso es string. ¿De acuerdo? Vamos a ponerle play. Ok, si se fijan, tenemos manzana y tenemos zapato. Lo que les comentaba, esta es pues nada más una variable iterativa, pero yo puedo ponerle cualquier cosa. Por ejemplo, puedo poner aquí palabra. Solo que si uso palabra como entrada, en la operación o aquí en este caso en la función de filtrado, pues tiene que ser, digamos que tiene que coincidir, ¿no? Entonces obtenemos el mismo resultado. ¿De acuerdo? Bueno, así es como podemos hacer filtrados en iterables, como en este caso listas. Muchas gracias. Hasta luego.